En esta actividad, tomar decisiones de proponer sistemas de representación, algunos, y dejar por fuera otros que podrían aparentemente ser sistemas de representación, como mencionaste el ABAC. ¿Por qué incluir unos y dejar otros por fuera en este momento de la... Y finalmente, hay una transparencia en que ustedes presentaron tipos de ecuaciones lineales. Esos son los tipos de ecuaciones lineales que vamos a considerar en relación con la discusión que tuvimos hace 15 días. Y segundo, finalmente, ¿cómo ven ustedes lo que han presentado aquí hoy, particularmente relacionado con las transformaciones sintácticas y las traducciones, desde la perspectiva de lo que se presentó hace 15 días en la estructura conceptual, particularmente en relación con los procedimientos? Las mías son pequeñas. Me quedan dudas al ver el sistema de representación simbólico. Solamente muestran una transformación de AX nos B igual a 0 a AX igual a B. Y no lo veo como transformación, o sea, como que sea invariante, porque sería AX igual menos B. Ojo con eso. Y lo otro es, no hemos pensado en la expresión x igual a c, donde pues c sea el cociente de b sobre a, porque es que cuando nos mostraron la simplificación en lo manipulativo, digamos cuando aparecía la balanza, ahí se hablaban simplificado y ahí sí se observaba ese x igual a 3, sí, que en lo simbólico no estaba. En cuanto a las traducciones entre sistemas de representación, pues me genera como dudas que la balanza aparezca asociada a dos sistemas de representación, cada uno por su lado, y no se note la conexión entre varios sistemas, como entonces ustedes tenían el ejecutable, el manipulativo, pictórico, pero era como cuestiones aisladas, pero igual estaban haciendo referencia a la balanza, porque cuando mostraban el ejecutable era la representación de una balanza. Entonces, esas traducciones entre sistemas de representación creo que no fue muy explícita. Y en un momento tú hablaste del aprendizaje de los estudiantes, y entonces no creemos que los estudiantes vayan a hacer tal cosa, pero no sé si me estoy equivocando, pero algo que dijimos es que en este módulo nos íbamos a interesar en el tema, porque ya en el otro módulo vamos a pensar en qué de eso es lo que queremos desarrollar con los estudiantes. Entonces sí hay que escudriñar bastante en lo del tema. Y en lo pictórico no comparto mucho asociar la balanza, y más bien me queda la duda de en dónde quedó la historia. Creo que hay algunas representaciones históricamente que tienen que ver con la solución de ecuaciones en esos sistemas de representación de los diferentes numéricos. Entonces, ¿por qué hay representaciones pictóricas que surgieron en la historia? Bueno, no voy a repetir cosas, solamente hay una cuestión. Cuando hablan de las operaciones, la relación de esa representación de lo simbólico con operaciones producto de edición, solamente hay una conexión con los símbolos, pero no hay conexión con las letras y con los números. Y si están hablando de operaciones, las operaciones se dan entre todas esas cosas. O sea, digamos que como representación está la vinculación de esas tres cosas. Entonces solamente hay un vínculo desde lo simbólico. O sea, no es de lo simbólico, es de los símbolos. Creo que faltó algo de ejemplos, como lo han dicho antes,
para poder aclarar de alguna manera lo que quieren decir cuando hacen la presentación. Entonces, pues es el caso de esto, es el caso de las transformaciones, es el caso, por ejemplo, de lo geométrico. Hay un ejemplo con polígono, pero entonces está el polígono irregular y está la circunferencia, pero digamos que, ¿y qué es la circunferencia y cómo se trabaja en la circunferencia? Un poco lo que entiendo el profesor estaba preguntando. Digamos que básicamente es eso. Y bueno, no, digamos que hasta ahí. Esas son las cuestiones. La pregunta, pues paso eso a pregunta, y es ¿cómo nos explicarían las relaciones o por qué no establecieron esas relaciones? ¿Por qué solamente establecieron la relación con los símbolos y por qué no hay un poco más de información o más de aclaración con respecto a, en lo geométrico, la circunferencia, qué pasa con la circunferencia? ¿Sí? Vale, mis comentarios. Bueno, ya se abordaron las preguntas, solo tengo un comentario en particular con el primero, con el simbólico. Se las había comentado en el borrador, y es el hacer referencia, que es inevitable nuevamente, a pensar en los chicos, pero pues como ya dijo Paola, estamos hablando desde el análisis del tema, es hablar de operaciones inversas. Creo que lo apropiado es más bien pensar en los inversos aditivos, el inverso multiplicativo, que como tú mismo lo dijiste, están definidos en un anillo unas operaciones, y las operaciones que realmente están definidas son producto y adición, no hay más operaciones definidas. Entonces, además porque eso más adelante les va a permitir precisamente lo que les cuesta tanto a los chicos en resolver una ecuación, y es precisamente el manipular los términos. Entonces, cuando se vuelve más complicado hablarles de operaciones inversas, de que a ambos lados se aplica el inverso, que me parece que esa cuestión se debe tener cuidado, ¿vale? Entonces, es básicamente eso. Lo mismo, estoy de acuerdo con Pedro. Queda la duda, bueno, ¿y cómo justificamos que lo que ustedes presentaron realmente cumple con las condiciones de ser sistemas de representación? Que también fue un comentario puntual en el borrador. Justifiquen por qué esto sí es un sistema de representación. Entonces, esos serían mis comentarios. No, sí, era una curiosidad porque cuando presentaban las ecuaciones, los tipos de ecuaciones, que todavía no se sabe si son las que van a utilizar para el trabajo o no, o habrá otras, ponían por ejemplo la forma A, X más B igual a 0, donde A y B, la incógnita es X y las otras son algunas cifras, algún tipo de número. Si no iban a considerar las literales, donde A y B eran A y B, eran otras letras, que también se puede jugar con esas, o las fraccionarias, por ejemplo. Y la de la balanza también era otra, que la balanza era un sistema de representación y porque estaban dos referencias. Valentina, ¿tienes alguna pregunta? Las mías todas iban relacionadas con aprendizaje, entonces no sé si sean muy oportunas todas. Es que en este módulo estamos analizando el tema mismo. Y después de todo lo que se saca de información, se selecciona. Ahí está, estoy respondiendo una pregunta que dice, se selecciona lo que pueda ser relevante. Pero aquí puede ser relevante como los babilonios con palitos resolvieron ecuaciones lineales. No, digamos que en esa parte, aunque sí vimos toda la parte de la historia, nos basamos más en lo que nosotras podríamos estar manejando en ese momento, ¿sí? Entonces de pronto fue un error no haberlo tenido en cuenta como tal en la presentación. Entonces si miramos en este momento nosotros qué usamos, qué manejamos para llevarlo al aula. ¿Por qué la balanza? Bueno, yo creo que con esa duda llegamos. En la balanza teníamos primero lo pictórico, ¿no? Que es como la primera parte donde uno lo maneja por medio de dibujos. Luego nos dimos cuenta que realmente en lo manipulativo nosotros podíamos llegar a diseñar como tal una balanza y empezar a jugar para que la balanza se mantenga en equilibrio, agregando, quitando cosas a ambos lados. Entonces podríamos pasar de la parte simbólica a eso manipulativo, y entonces dentro de eso mirar si al quitarle dos a ambos lados seguía manteniéndose en equilibrio. Entonces por eso lo teníamos en lo pictórico, pero decidimos dejarlo mejor en lo manipulativo. En cuanto al ejecutable, dentro del ejecutable sí aparecen unas normas como tal para el manejo de la balanza. Entonces
Por ejemplo, había uno que decían, hay unos cuadros y hay unos rectángulos. Los cuadros representan números y los rectángulos representan única y exclusivamente las letras. Entonces, dentro del ejecutable está dividido la pantalla en dos. En la primera parte, entonces arriba postulan una ecuación, ¿sí? La ecuación a este lado tiene 3x más 2 igual a 3x menos 2, por ejemplo. Entonces, esa división la que representa el igual. Entonces, lo que realmente uno llega a hacer es arrastrar la cantidad de rectángulos o de cuadros y en la misma aplicación da la regla que si uno quiere cambiarlo de signo, le cambia el color a las figuras que uno ubique. Y si esa representación que uno hace dentro de esa aplicación es correcta, el mismo programa uno le da la opción para poder llegar a un resultado, para poder decir la X va a tener tal valor. Entonces, al tener todo ese tipo de normas y reglas, pues nosotros lo involucramos dentro de un sistema de representación. También porque aparecía otro estilo que era solo con figuras geométricas. Entonces, las figuras geométricas, aunque no nos daban un valor para cada figura, uno ubicaba, digamos, un círculo en una parte de la balanza y al otro lado uno tenía que buscar la cantidad de rombos que tocaba poner para que la balanza se mantuviera en equilibrio. Entonces también lo vimos como una opción para mirar ese tipo de representación, o sea, por lo que nos daban las normas. Y entonces ahí nos volvimos al manipulativo, como tal la balanza, y nos dimos cuenta, si manejáramos algo parecido, también podíamos llegar, bueno, esto representa las incógnitas y el otro va a representar la parte numérica, entonces tenemos que buscar el equilibrio dentro de la misma balanza. Eso podría relacionarse con la pregunta de Sara, de los tipos de ecuaciones y de aquellas que están solo en términos de letras y que no son cantidades de figuras. Ahí se podría ver. Sí. Y yo quiero insistir en una cuestión clave de la balanza para que la balanza sea un sistema de representación, una norma clara. Acabas de mencionar varias normas, Sí. pero mencionaste la clave varias veces de pasada. Simbólicamente hablando, el igual, el equilibrio. El equilibrio. Esa es la norma básica. La norma básica para que funcione como un sistema de representación para este tema. Porque yo puedo usar la balanza y puedo ponerle cosas como quiera. Pero la norma es el igual. Es el equilibrio. Listo. Bueno, la parte del abaco, aunque la estuvimos mirando, que si vimos una tesis en la que manejaban el abaco como manipulativo, entonces hoy llegamos con esa duda para Andrés y para Carlos, pero nosotros lo veíamos como de cierta forma un poco enredado hasta para nosotros, ¿sí? Porque lo que hacen es dividir el abaco, uno tiene el abaco y solo cogen dos líneas, entonces en la primera línea la toman como las incógnitas y en la otra como los números, pero no se ve muy claro esa parte como de equilibrio, como el que se mantenga, entonces por esa razón decimos como descartar. Que aparte si era negativo, entonces que utilizaban las otras dos líneas, entonces ya quedamos nosotras mismas como... Perfecto, es que la presentación es una por la razón que digo. Entonces, Con respecto a los tipos de ecuaciones que ustedes mencionaban, si llegamos pues que esos eran los que íbamos a trabajar, aparte de eso, pues nosotros sí habíamos considerado los tipos de ecuaciones donde los coeficientes fueran fracciones y todo esto. Lo que pasa es que pues por las mismas transformaciones utilizando las propiedades nos dimos cuenta que podríamos llegar a estos dos tipos de ecuaciones aparte pues de las otras que ya teníamos con coeficientes fraccionarios y estos. Por eso dejamos estas dos que están ahí utilizando pues propiedades, simplificando, no sé si lo dije pero sí decía que dentro de eso lo que hacemos era simplificar términos semejantes y utilizar todas las propiedades para poder llegar pues en sí a estas dos ecuaciones que serían para nosotros el trabajo. no estoy de acuerdo, porque si utilizo tu argumento, entonces hay un solo tipo de ecuación, x igual a c. ¿Dónde se es? ¿Me entiendes? Si utilizo tu argumento, Sí. no hay sino eso, porque todas las, entre comillas, como dices tú, simplifico a esa. Entonces, no estamos hablando del final, sino estamos hablando del comienzo. Entonces, antes de comenzar a transformar, ¿cuáles son los tipos de ecuaciones que pueden surgir de un fenómeno? Lo que a ustedes les interesa es esa conexión.
Y después Antes ya de veremos operar. cómo se transforman y todas terminan siendo X igual a algo. ¿Me explico? Sí, sí. Yo como tengo que hacer un comentario positivo en el sentido de que aunque en el módulo, en la actividad pasada, en este módulo hemos eliminado una cantidad de referencias a hechos, notaciones y una cantidad de cosas que son muy detalladas y que generaban una cantidad de confusiones antes. Hiciste una mención a algo muy interesante y es, hay unas convenciones de cómo se presentan las cosas aquí. Es decir, en el discurso matemático hay unas convenciones para cómo se manipulan. Esas convenciones pues forman parte de las normas del sistema de representación simbólica. ¿Okay? Se transforman Y de cualquier sistema. Hay convenciones dentro de cada sistema. Y de pronto en lo geométrico a mi compañera sí se le saltó, porque pues hemos estado mirando los ejemplos que nos pueden servir para el geométrico, pero lo mirábamos más, era como dado el perímetro, se quieren hallar los lados de la figura, pero se tiene que tener en cuenta de que un lado, un lado depende del otro, entonces como que uno es el doble del otro para que quede bajo una sola incógnita. Entonces de pronto... Y dentro de lo geométrico, ¿cómo resuelve la ecuación? Dentro de lo geométrico. Dentro del geométrico, la verdad, no hemos visto. Pasamos Yo te de digo, una vez. Yo te digo, Sí. con una cuerda que mida 12 y me busco el rectángulo que tenga un lado el doble del otro, en que la cuerda Voy a armar el... se arme y con la cuerda misma, porque es mi unidad de medida, mido el lado. Mm. Ahí está, eso sí. Eso pasaría. Si aplicando propiedades geométricas, Sí. la clave es mantenerse en lo geométrico. Claro, no me puedo saltar a lo simbólico y decir Sí. que resuelvo Que se resuelve. la ecuación de lo geométrico usando lo simbólico. El uso de la cuerda pasaría a ser manipulativo, dada la regla de hacer que coincida con el... Sí, eso es lo que estaba pensando era en la idea Para de la medida. condición. La idea de medida. Porque yo resuelvo midiendo. Sí. Sí, pero para puede ser el perímetro o el lado que puede definir a los demás. Claro. Que se veo mañana. Es cierto que lo tomo mañana de madrugada, ¿no? Ah, no, No. me voy contigo mañana. Yo vengo a las 11 a recoger a Paola que tenemos clase mañana. Ah, ustedes. No olvides si te escriben los grupos para las... A las 6 de la mañana, ¿no? Hasta las 6 tiene clase. El grupo mío me ha dicho que ya te escribí. Y otra vez. Ahí le toca volver a repetir. De 8 a 8:50. Listo. ¿Queda algo más para comentar? ¿Ya no comentar algo más? No, pues que dentro de la presentación creo que por tiempo no nombré que sí teníamos ejemplos de lo de la circunferencia, pero pues dentro del trabajo sí los tenemos. Solo que ya pasa el tiempo y ya. Sí. Se le deja ¿Hacerlo? Se le deja al lector. Sí lo contemplamos. Sí lo contemplamos. En orden. Bueno, antes de que acaben y para cerrar la actividad, bueno, vuelvo a hacer énfasis que fue un comentario que les dice en el borrador, ¿no? Que fue las preguntas que hizo Pedro y que también hizo Paola. Y es de lo importante que presentaran y justificaran por qué un sistema así cumple o no cumple. Espero que en el documento final esté esa justificación. Esperamos también. Y lo importante que les decía de con un ejemplo poder mostrar las diferentes formas en que se puede representar. Sí, lo último que intentaron hacer cuando mostré esas traducciones a partir de lo simbólico los demás, lo que también decía Carlos, falta un poquito más de mostrar el ejemplo cómo se relaciona una cosa con otra. Pero me alegra que haya un avance sustancial del borrador a este. Evidencio desde la presentación que sí hubo un avance bastante amplio en ese sentido. Que pronto en el borrador sí hacía mucho falta esas conexiones, esos elementos, de identificar las normas. Por ejemplo, esto de las convenciones era muy importante, lo que yo les decía, justifiquen cómo es que se construye una representación en cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, para lo geométrico hay unas normas, para la balanza hay unas normas. Eso es importante que siempre lo tengan en cuenta, porque después es lo que uno lo transforma luego en una actividad. Entonces, por eso les decía, abarquen siempre
en este módulo es preferible que se excedan en sistemas de representación, se excedan en conceptos, se excedan en procedimientos. Para la próxima es preferible que se pasen de fenómenos. Al final luego miramos que de todo eso es lo que vamos a llevar al aula. Pero por el momento, la siguiente actividad que es identificar fenómenos es, no importa la cantidad de fenómenos que encuentren, mejor todavía. Si llegan de aquí a 8 días con 50, listo, mejor. Ahora que solo vamos a considerar 5, no hay problema. ¿Puedo meter un Claro que sí, Pau. paréntesis? Es que hace 15 días yo pregunté por conexiones, por relaciones entre los conceptos. Y me dijeron, espérate, en sistemas de representación se va a ver mucho más. Y aún me siento como... Sí, sientes que falta un poquito. Sí, digamos en los mapas, aunque intentaron pues centrarse en un ejemplo en la presentación, para el mapa que estén elaborando ya con miras a la 2.4, revisar mucho esas conexiones entre esta representación de este sistema y esta otra aquí, mostrar cómo al sustituir, al transponer, al no sé qué, entonces sucede tal cosa. Es una manera de poder con esos términos ver cómo se está traduciendo de un sistema a otro y cómo se está dando esta traducción. Eso me parece Sí, muy bien. lo que Pedro te estaba diciendo, entonces podemos decir que todo es x igual a c. No, de pronto ustedes tienen algo más complejo, entonces que se note esa transformación sintáctica invariante y hay que tener mucho cuidado con que en realidad sea invariante. Y ahí era donde yo te decía, ax más b igual a 0 y luego ax igual a b. Estamos hablando creo que de dos diferentes. Sí, es ¿Qué está sucediendo? Eso quería comentar. Entonces Es que Rosulo lo presentó así. No, yo dije que eran dos. Dos tipos de Dos funciones tipos diferentes. Lo que diferentes. mostró bajo el ejemplo era lo que era la transformación Sí. invariante. Sí, pero digamos, cuando yo veo el mapa y veo acá simbólico y veo Sí. esta y veo esta flechita así, de todos modos uno procura hacer una conexión. Y entonces en mi caso dije, bueno, viene así, me faltaría la donde ya simplifiqué completamente que no estaba. Y luego me devolvía, o será que hay una relación entre estas dos, y si es una relación, entonces tal cosa. Ya te entiendo. O no sé si entonces por la forma en que está. otra manera, otros ya. símbolos, otras letras, si es que De es algo acuerdo. diferente. Porque es que podrías estar hablando de lo mismo con la traducción simbólica invariante. De acuerdo. Sí, es por la forma en que está Tendría presentado la las que está, flechas. sí. Ujú. Las Que fue lo mismo conexiones. que también Carlos te comentó acá. Sí. Pareciera que solo correspondiera a esta, pero en realidad es... Exacto. De, Ok, de Todas. acuerdo, sí. En ese sentido tienes toda la razón. Pau. Sí, Y lo que tú no, dices es cierto. Perdón. lo del verbal definitivamente ya no. Es Ahí que ya el tiene un verbal ejemplo. es... El verbal es muy, pues, se utiliza mucho, Pero eso hace desde la parte de historia. los inicios de donde arrancaron las ecuaciones lineales. Y se recuerda que en el papiro de Ames, no sé si lo conozco, o el papiro de Ring, Papel de estaban todos textuales, eran palabras, y no había ni un número. O sea, ahí sí habría verbal, no ahora en la situación. Sí, ahora exacto. no lo- Catalina lo quería poner, Yo pero... lo quería, pero no me dejaron. Y ahora nos los dejan con esos problemas que la edad de Juanito es el triple, la de no sé qué más, no sé cuánto es la edad. Eso, ahí no tiene sentido el verbal, porque es simplemente una lectura. Es La lectura de, lo que, de los símbolos. Exacto. La lectura Pero de los habría que símbolos. ver, ¿Dónde ¿qué quedó de ese eso? que había antes ahí? Pues pensando en Es un papiro. la sugerencia que les hacemos de tener Bien, el portal lo histórico, para vale. afinar, digamos lo pictórico, Ajá. ver que ahí en la historia, Sí, en tiene- verdad se podría ver como En, sistema. en cierta época por tuvo tener sentido, reglas. exacto. En cierta época tuvo si sentido. es que tiene reglas esa escritura o no. Si las tiene, se podría justificar que el sistema de representación pero verbal. decían con unas palabras y cuando lo planteaban con cifras no ponían, decían algo así como que la cosa más medio, la cosa era 16, pero cuando planteaban la cosa no se ponían 16 por ningún lado. Ujú. O sea, había una regla. Clara. Eso podría servir para dedicar a la siguiente actividad, mirar eso. Entre eso y lo... Si en cierto momento hubo un sistema de representación que tuvo sentido, pero ya no lo tiene. Mi amado papiro. Como, porque ella sí Depende de quería. las reglas que hay. Sí. Si no se trata de una lectura también literal. Un tema nunca Sí, es por poco. eso el verbal le criticamos tanto, que es que a veces simplemente es una convención. O la lectura. La lectura, entonces por ejemplo decir 2x igual a 6, ahí lo que es una lectura de lo simbólico, más no es un sistema en sí mismo. Que incluso también un problema que Tú tiene calculas de la otros presentación. era intentar incluir esto en Pero el no sistema sé, gráfico. pues, ahorita 10
Las Ya ecuaciones. puedes meter todo esto. Las ecuaciones lineales con incógnita ¿Cuál incluyen el leer? sistema gráfico. Ya, Carlos, yo voy a leer, El ya no nada. gráfico ya se está hablando de dos variables. Que ya Qué deja de ser triste. como una sola química, en física, ¿tú cuánta disciplina hay? Conversiones, por eso, exacto. Las conversiones se aplican para la física, para la química, incluso conversiones financieras para cambiar de una moneda a otra. Hay muchos contextos en los que... Había uno que era de balanceo. Eso, entonces, exacto, entonces nos tengan lo que les digo, si encuentran 1000 aplicaciones, traemos la más que podamos, independiente de que las vayamos a utilizar o no en la unidad didáctica. Sí, lo que les decía un poquito Pedro era, o Paola, no recuerdo cómo se le dijo, ¿por qué cortar unos sistemas de representación ahora? No, lo mismo con los fenómenos, no importa que sean fenómenos muy avanzados para los chicos, estamos hablando de grado octavo, ¿no? No importa que sean fenómenos que uno diga son muy avanzados para los chicos, no importa. Porque finalmente luego de todos esos fenómenos decimos, nos quedamos con esto. Muchas gracias. Chicas, muchas gracias. Estamos bien. Vamos a entrar. ¿Es este o es este? Yo llevo ahora todo lo demás. Gracias. No, te llevo. ¿Es el adaptador? Sí. ¿De una? Gracias. Chao. ¿Ya subo entonces para lo de notas? Los cursos, listo. Entonces, Bueno, en esta actividad, gracias. de pronto encontrar los fenómenos no va a ser lo difícil. Lo realmente difícil va a ser cómo organizarlos en grupos. Entonces, que encuentren una estructura matemática, muy seguramente sean las dos que ya identificaron acá, o la tercera que propone Paola, X igual a C, donde se organizan los fenómenos. Entonces, fenómenos se cumplen con esta forma, AX igual a C, fenómenos se cumplen o se pueden modelar con esta. Entonces, traten de identificar qué... Pero ahí no iría tanto a la ciencia, sino a la forma como se pasa. Sí, cómo se modelan esos fenómenos. Por ejemplo, que tú dices, lo que hablamos de cómo se modela la conversión de pesos a dólares, por ejemplo. Hay una ecuación lineal que la modela. Entonces, esta es la ecuación y con qué modelo matemático. Entonces, la clave es identifiquen los fenómenos e intenten mirar cómo se modela matemáticamente. Y eso es lo que les va a dar las categorías, en este caso las subestructuras matemáticas que le pueden decir. Por ejemplo, no sé, la conversión de monedas y un problema de medicina con el ritmo cardíaco, aunque son dos disciplinas diferentes, tienen en común que se modelan con la misma fórmula, entre comillas. ¿Sí? Eso es lo clave, identificar que aunque los fenómenos sean muy dispersos, estén en diferentes áreas, tienen algo en común que es la estructura matemática. ¿Vale? Es un poquito eso. Entonces, ahí sí, pues seguramente se traen con decimales, con reales, con fracciones, con todo. Y luego lo delimitamos a lo que necesitamos. Pero en estas voten todas las ideas y fenómenos que encuentren. ¿Listo?